Hola, el día de hoy vamos a iniciar un tema nuevo, vamos a hablar de reactividad química para que ya de aquí en adelante empecemos a hablar sobre las diferentes reacciones, empecemos a hablar sobre pues la cuestión de mecanismos de reacción y demás, pero antes que otra cosa pues tenemos que hablar sobre los antecedentes y las bases que fundamentan todas estas reacciones. Bien, no quiero obviar ningún tema, yo sé que muchas de estas cosas ustedes ya las manejan, pero prefiero no tener ninguna laguna al respecto y vamos a hablar sobre ciertos antecedentes que necesito que manejen al 100%. Bien, entonces pues vamos a empezar con esos antecedentes y vamos a abordar desde lo más básico que sería la simbología. Bien, pues vamos a comenzar con algo muy básico que sería pues las ecuaciones químicas. Lo que tienen ustedes aquí es una reacción de halogenación de alcanos y bueno, pues no me interesa por el momento que entiendan a qué se refiere. Esto es una ecuación química y esta ecuación química pues no es otra cosa más que, permítanme, ecuación química. Me falta una... No, lo voy a borrar. A ver. Es una ecuación química. Bien, una ecuación química la defino como una expresión breve que me permite representar un cambio químico. Como les decía, es una reacción de halogenación de alcanos y me indica en términos generales la transformación que se está dando y las condiciones a través de la cual se lleva a cabo este proceso. Entonces, sabemos de antemano que una ecuación química me expresa en términos generales cuáles son los reactivos que se van a emplear, los reactivos, cuáles son los productos que vamos a obtener de este proceso, y a su vez me dice las condiciones que se van a emplear. ¿Listo? Y bueno, pues vamos a tener simbologías importantes. Una de las más importantes precisamente sería el tipo de flechas que vamos a emplear. Y algo bien importante es que no confundan las flechas que emplearemos. Entonces, algo que parece obvio, pero que prefiero que aclaremos desde el principio, van a ser los tipos de flechas que vamos a emplear. Entonces vamos a hablar de tipos de flechas. Entonces tan básico como eso, ¿ok? Entonces las flechas que vamos a emplear van a ser las siguientes. Entonces, dentro de una ecuación química, pues vamos a hablar de las flechas que unen reactivos y productos. Si manejamos una flecha, realmente eso en términos generales para una ecuación química, pues obviamente indica produce, ¿ok? Dentro de la ecuación química. Pero aún esa flecha, independientemente de lo que significa dentro de la ecuación, bueno, si manejamos solamente una flecha, esto se refiere a un proceso cuantitativo o una reacción cuantitativa o no reversible. ¿Listo? Eso se refiere a que la reacción se lleva a cabo al 100%. Ese no es el caso de las reacciones orgánicas. Normalmente las reacciones orgánicas no son de esa naturaleza. Nuestras reacciones son más comunes en este sentido. Cuando hablamos de una reacción de esta naturaleza, el tipo de flechas que vamos a manejar va a ser de este tipo. Entonces hablamos de una reacción en equilibrio. O una reacción reversible. ¿Ok? También podemos hablar de reacciones en donde las flechas no son de la misma naturaleza, en el sentido de manejarlas vamos a decir, longitudes diferentes. Entonces podemos manejarlas con una longitud pequeña hacia acá y una más larga hacia este lado. Entonces esto se refiere a un equilibrio desplazado hacia los productos, y esto sería un equilibrio, quedó exactamente igual, perdón, vamos a ver, quedó igualito. Entonces este sería un equilibrio desplazado
hacia los reactivos, que obviamente es el tipo menos deseable de reacciones que requerimos, pero bueno, entonces ahí estarían los tipos de equilibrios. ¿Okay? Bien, otro tipo de flecha que también es muy común en los procesos que vamos a llevar a cabo también sería esta. Cuando tenemos una flecha en medio de la reacción que sería de esta naturaleza, esto es lo que conocemos como una flecha de resonancia. Entonces, bueno, ahí sería una flecha diferente, resonancia. Por hacer este pedacito, resonancia. Entonces, a ver, otra vez. Eso es resonancia. Bien. Ok. Otra flecha que vamos a manejar, también muy importante, que va a ser la siguiente. Entonces, otro proceso es esto. ¿Ok? Muy bien. Eso también es una transposición. Bien. Ok. Y vamos a manejar también lo que serían las flechas curvas. Flechas curvas. Bueno, antes se me olvidaba, antes de que continuemos allá. Vamos a manejar, por ejemplo, esto da formación de un precipitado. Y esta sería desprendimiento de un gas. Y bueno, por ejemplo, esto, que sería, en términos generales, el estado de agregación. Obviamente, pues sería estado gaseoso, sólido, líquido. Bien, las flechas curvas que van a ser las siguientes. Si manejo una flecha de esta manera, una con cabeza completa, esto es la flecha de cabeza completa, flecha de cabeza completa. Ahora vamos a indicar lo que flechas curvas. Esto lo utilizamos en mecanismos de reacción. Y esto indica el movimiento. Bueno, vamos a ponerlo así. Indica el movimiento de un par de electrones una flecha de esta naturaleza. Esta es una flecha de media cabeza. Esta indica el movimiento de un electrón. Okay. Bien, entonces son cuestiones importantes en cuanto a la simbología. Obviamente, bueno, pues todo el mundo sabe esto, que significaría aplicación de calor. Esto es para condiciones de reacción. Esta es una H y esto es una letra NU. Esto normalmente implica aplicación de energía. Aplicación de energía.
Esto viene del término E igual a H en U. No sé qué más. Por ejemplo, en algunas ocasiones se utiliza luz ultravioleta como tal. Bueno, es UV. Luz ultravioleta. Entonces, como tal, luz ultravioleta. Y bueno, creo que ya sería todo lo que vamos a manejar en esta parte. ¿Okay? Bien, otra cuestión importante va a ser la siguiente. Vamos a hablar de tipos de rupturas. Entonces, vamos a ver tipos de rupturas de enlaces. Obviamente, cuando estamos hablando de reacciones químicas, pues obviamente estaremos hablando de formación y rupturas de enlace. Entonces, nos interesan cómo es que se rompen los enlaces y bueno, pues hablaremos de rupturas de enlace y formación de partículas reactivas. Entonces, vamos a ver algunos, bueno, ese tipo de rupturas y entonces vamos a hablar de dos tipos básicos. Uno, vamos a hablar de rupturas homolíticas. Y el segundo tipo serán rupturas heterolíticas. ¿Ok? Serán los dos tipos básicos de rupturas que vamos a manejar. Y bueno, pues vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, en principio, ¿en qué consiste una ruptura homolítica? Entonces, rupturas... Bueno, vamos a ver primero de las rupturas heterolíticas, que serían más fáciles de manejar. Entonces, rupturas heterolíticas. Muy bien, las rupturas heterolíticas implican el movimiento de pares de electrones. Entonces, antes que otra cosa, lo que quiero que quede muy claro es cómo vamos a manifestar estas rupturas heterolíticas. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Si tuviésemos, vamos a pensar, este compuesto. En este compuesto voy a simbolizar a través de esta línea el enlace covalente que está presente. Recuerden que la gran mayoría de los compuestos orgánicos tienen enlaces o presentan enlaces de tipo covalente. Entonces, obviamente, bueno, pues el hidrógeno y el cloro son dos compuestos no metálicos que están unidos a través de este tipo de enlace. Y lo que estamos pensando es que este enlace o estos dos átomos están unidos o a través del enlace compartiendo un par electrónico que, bueno, de alguna manera está equitativamente, entre comillas, compartido entre estos dos elementos. Bien, tenemos entonces el par electrónico en este punto. Voy a tratar de representar lo que está sucediendo en este compuesto. Entonces, esto significa que si consideráramos cómo es que está construida esta molécula, bueno, no voy a poner una flecha porque esto implicaría un proceso reactivo. Entonces, vamos a considerar que en este sentido tendríamos al átomo de hidrógeno aquí, que tiene su correspondiente electrón, y ese elemento está unido con un átomo de cloro, y el átomo de cloro a su vez está unido al hidrógeno a través, voy a construir la estructura de Lewis para cada uno de estos. Ahí estaría la estructura del cloro, tiene 7 electrones de valencia. Ahí estaría la estructura para este compuesto representado a través de la estructura de Lewis. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando este compuesto se rompe? Independientemente por el momento de las condiciones que sean, no es importante porque se rompa. Pero, ¿qué sucede en una ruptura de tipo heterolítico? Independientemente de las condiciones, lo que sucede en una ruptura heterolítica es que esta ruptura implicará que uno de los dos átomos va a llevarse el par electrónico. Hetero implica diferente, o sea, la raíz latina implica que es diferente y significa lo siguiente. Cuando este enlace se rompa, uno de los dos átomos va a tomar el par electrónico mientras que el otro se queda sin el electrón.
Entonces, esto lo interpreto de la manera siguiente. Significará que los dos electrones van a pasar a la propiedad del elemento, en este caso, que tiene una mayor capacidad para retener ese par electrónico. Por lo tanto, en este caso, el cloro es un elemento más poderoso en el sentido electronegativo. Y eso significará que va a ser más capaz de retener el par electrónico. Por lo tanto, voy a manifestar cómo es que se lleva a cabo esta ruptura y eso lo voy a indicar de la manera siguiente. Es muy importante que tengan en cuenta cómo voy a hacer esto, porque en el momento en que ustedes en un mecanismo de reacción manifiesten cómo es que se va a llevar a cabo este proceso, el cómo propongan este movimiento debe de hablar por ustedes. Es decir, lo que voy a manifestar es que va a haber una ruptura del enlace que tengo aquí, es decir, esta unión hidrógeno-cloro va a romperse, va a haber un cambio químico en donde estos elementos van a separarse, pero el cómo se lleva a cabo este proceso pues me va a generar partículas con determinada reactividad y esa reactividad va a depender de cómo se lleve a cabo esta separación y también dependerá de las condiciones, pero el cómo se generen las partículas a través del tipo de ruptura me dará diferentes condiciones para lo que se va a formar como respuesta a esta ruptura. Entonces, en principio, la ruptura heterolítica quiere decir que no es una ruptura equitativa, es decir, uno de los elementos va a retener el par electrónico del enlace que se está formando o el enlace que estaba formado y mientras que el otro va a quedar sin electrones. Y como uno de los elementos va a retener el par electrónico, es decir, uno va a retener los dos, va a haber un movimiento de dos electrones hacia uno de los dos elementos, voy a utilizar una flecha curva de cabeza completa para representar ese movimiento. Entonces, necesito que pongan mucha atención en cómo voy a indicar ese movimiento. Para eso me sirven las flechas curvas y voy a tomar, vean cómo lo voy a hacer. La flecha curva la voy a dirigir hacia el elemento que va a recibir el par electrónico y voy a cubrir ese par electrónico a través de la flecha curva y la voy a dirigir hacia el elemento que va a recibir el par electrónico y voy a poner la flecha completa. La flecha completa indica que hay un movimiento de los dos electrones y la voy a dirigir hacia el elemento que los recibe de tal manera que estoy manifestando que estos dos electrones pasan a propiedad del cloro y que el elemento que no va a tener electrones va a ser el hidrógeno y quien los va a recibir va a ser el átomo de cloro. Ahora sí, como estoy manifestando la ruptura de este enlace, entonces voy a indicarlo a través de precisamente una ruptura del enlace y como va a haber un cambio químico, entonces ahora sí pongo una flecha recta que indica lo que se va a producir como resultado. Entonces, esto lo voy a manifestar así. El hidrógeno está perdiendo el electrón. ¿Por qué? Porque está pasando a poder del cloro. Entonces, está quedando sin electrón, mientras que, bueno, este es un resultado, o sea, está quedando sin electrón, por lo tanto esto está quedando, es una parte de la reacción, y por otro lado el cloro está quedando con los electrones que ya tenía en su propiedad, más el electrón que proviene del hidrógeno, ahí está el electrón. Entonces, mientras un elemento está perdiendo su electrón, entonces al perder una carga negativa, entonces acuérdense que es un balance electrónico. Tiene un protón y tiene un electrón, el hidrógeno obviamente. Entonces al perder ese electrón está teniendo un exceso de carga positiva, mientras que el cloro tiene ahora un exceso de cargas negativas y eso le confiere una carga en exceso negativa. Entonces se está formando un par iónico y siempre que hay una ruptura heterolítica vamos a tener la formación de iones, es decir, el producto de una ruptura heterolítica me forma iones. De esos iones lo que voy a obtener siempre va a ser un catión y la formación de un anión. Entonces, cuando hablamos de rupturas heterolíticas, siempre implicará el movimiento de un par electrónico hacia el átomo que tenga una mayor capacidad electronegativa y el producto de ese rompimiento va a formar siempre iones en donde uno va a ser siempre un catión mientras que el otro va a ser un anión. Entonces una ruptura
no equitativa. Un elemento siempre perderá electrones, bueno, un electrón, mientras el otro lo va a ganar. Bien, eso es una ruptura heterolítica y vamos a hablar ahora de la ruptura homolítica. Bien, en la ruptura homolítica, bueno, pues ahora el término homo significa que es lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar en un compuesto de esta naturaleza? Por ejemplo, cuando hablamos de un elemento, por ejemplo, un elemento molecular, por ejemplo, el cloro, en el cloro elemental lo que tenemos es precisamente esta característica. El elemento molecular cloro, en este caso, ambos cloros tienen exactamente la misma naturaleza en electronegatividad. ¿Y qué es lo que puede suceder? Que cuando hay una ruptura, en este caso, ambos cloros tienen exactamente la misma característica en electronegatividad. Entonces no hay una competencia, tienen la misma capacidad de recibir el electrón uno u otro. Entonces la ruptura se vuelve equivalente en este caso y lo que va a pasar es una ruptura en donde pues ambos cloros retienen su electrón y por lo tanto vamos a indicar lo siguiente. El término homolítico implicará que cada cloro retiene su electrón y vean lo que va a suceder. Entonces uno de los electrones se queda con este cloro mientras que el otro recibe el electrón correspondiente. Entonces vean cómo estoy manejando el movimiento, el electrón de este cloro se queda con él, el electrón de este cloro se queda con él. Entonces, eso implicará que cada cloro se queda con su correspondiente electrón. Nadie gana electrones, cada quien se queda con su correspondiente electrón. Entonces, en esta ruptura homolítica, el resultado de este proceso me va a generar lo siguiente. Entonces, cada cloro va a generar la formación entonces de el elemento cloro. ¿Listo? No están completos. Bueno, cada uno tiene su deficiencia electrónica, pero no les sobran electrones, tienen el número de electrones sin excesos ni deficiencias, no hay carga. Entonces, estos se les conoce, este tipo de elementos que no tienen su octeto completo, se les conoce como radicales libres. Y estos radicales libres no tienen carga, son partículas sin carga. ¿Ok? Entonces, el producto de una ruptura heterolítica siempre va a generar iones, el producto de una ruptura homolítica siempre va a formar radicales libres. Entonces, esos serían los tipos de rupturas. Ahora, esto normalmente sucede con cualquier sustancia, pero vamos ahora a platicar en particular de las partículas reactivas que van a formarse en el caso de los compuestos de carbono. Entonces, vamos a ver qué sucede con los carbonos. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, vamos a pensar que tuviésemos aquí un metano, que sería la partícula más simple. Bueno, pues vamos a tener aquí al metano. Y si en algún momento no me interesan por lo pronto las razones de por qué se rompa este carbono, o sea, las condiciones para que esto suceda. Pero si en algún momento dado este compuesto se rompiera, se llevara a cabo una ruptura carbono-hidrógeno, esto podría provocar lo siguiente. Si hablamos de una ruptura homolítica, es decir, no lo voy a poner, pero lo voy a manifestar a través de las flechas. Si por X, Y o Z se llevara a cabo esta ruptura, y ven que ni siquiera estoy poniendo los electrones, eso es lo que está diciendo lo que estoy poniendo allí. Va a haber una ruptura homolítica en donde el hidrógeno se queda con su electrón, el carbono se queda con su electrón, y el producto de esta ruptura me va a dar lo siguiente. El carbono va a retener, obviamente los hidrógenos que no están participando del cambio se quedan como tal. Él va a retener su electrón más el hidrógeno, que igualmente retiene su electrón. No hay formación de cargas y entonces esos son los productos de reacción y esto específicamente es un radical libre de carbono.
¿Listo? Entonces, ese es el que me interesa, el radical libre de carbono que se va a formar. ¿Y qué pasa si ahora se llevan a cabo rupturas de tipo heterolítico? Bien, si en algún momento dado, es el caso 1, en el caso de la ruptura homolítica, ¿qué pasaría si un carbono ahora sufriera una ruptura de tipo heterolítico? Es decir, si yo tuviese, por ejemplo, este caso, repito, no me interesa por el momento las condiciones o lo que sucediera, de hecho lo voy a dejar tal cual, o sea, ni siquiera voy a manifestar las uniones que tenga este carbono. Si por X razones este carbono se rompiera el enlace con el hidrógeno, bueno, pues vamos a manejarlo así. Bien, vamos a pensar que se rompe. Obviamente el hidrógeno es menos electronegativo que el carbono, por lo tanto, vamos a pensar que la unión se rompiera en este sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que el par electrónico lo está recibiendo el carbono. El producto de este movimiento, de esta ruptura heterolítica, sería el siguiente. Independientemente de lo que tengamos enlazado al carbono, entonces el par electrónico del enlace carbono-hidrógeno lo está recibiendo el carbono. Entonces, uno de los electrones es del, otro electrón es del hidrógeno y esto le confiere una carga negativa más, obviamente, el correspondiente hidrógeno. Y como le está perdiendo su electrón, él tiene una carga positiva. Bien, en particular a esta especie que se está formando, lo conozco o lo vamos a identificar como un carbanión. Entonces, el nombre que le damos a este tipo de compuesto es esta entidad es un carbanión. ¿Listo? Bien. Y el tercer tipo de partícula reactiva que se forma por estas rupturas, pues lo vamos a manejar de la siguiente manera. Si tuviésemos un carbono que ahora estuviera unido a lo siguiente, vamos a pensar que tuviésemos aquí un cloro, ¿ok? Y las uniones que hay con el carbono no nos interesan. Bueno, pues vamos a pensar que tuviésemos ese. Y en este caso, bueno, el átomo de cloro es más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, si hubiese una ruptura heterolítica que expreso de esta manera, el carbono tiene un enlace con el cloro, se ruptura el enlace y el par electrónico del enlace va a pasar a propiedad del cloro. Entonces vamos a manifestarlo de esta manera y la ruptura nos va a llevar a la separación del átomo de carbono. Lo vamos a separar del cloro y obviamente ese par electrónico del enlace pues va a quedar retenido sobre el átomo de cloro. Un electrón es del carbono. Esto le confiere una carga negativa al cloro y obviamente quien está quedando sin electrones es el carbono, por lo tanto ahora esto le confiere una carga positiva. Igualmente tengo un par iónico en donde el nombre que recibe el carbono por esta deficiencia será el nombre de carbocatio. ¿Listo? Entonces, en general, las partículas más comunes que va a tener el carbono, no quiere decir que sean las únicas, van a ser el radical libre de carbono, el carbocatión y el carbanión, el carbocatión y el radical libre. Habrá otros tipos de partículas reactivas, los carbenos, los carbenos en general, los que más nos interesan serían estas tres partículas y bueno, vamos a ver después, en un momento cuáles son los tipos de especies reactivas que van a existir para estas entidades, ¿ok? Entonces, bueno, pues ahí tendríamos las partículas reactivas que existen para los compuestos de carbono, ¿ok? Bien, y vamos a cerrar esta parte con los tipos de partículas reactivas para el carbono. Entonces, ¿de qué dependen o cómo clasificamos a las especies reactivas de carbono? Entonces, vamos a ver aquí clasificación de especies reactivas. Entonces, clasificación
de especies, vamos a poner aquí, de partículas reactivas de carbono. Ok, entonces vamos a hablar de tipos de carbocationes. Y bueno, pues aquí depende la clasificación del número de cadenas hidrocarbonadas unidas al carbono con carga positiva, en este caso. Acuérdense que los carbocationes son carbonos con carga positiva. Entonces, vamos a manejarlo así. Los carbonos pueden tener cierto tipo de uniones con átomos de hidrógeno. Entonces, yo puedo tener lo siguiente. Puedo tener un carbono que esté unido a solamente hidrógenos, como digamos las uniones más simples. Entonces, cuando solamente está unido a hidrógenos, acuérdense que es tetravalente, entonces si solamente está unido a hidrógenos, estoy hablando de voy a poner aquí el término carbocatión, y bueno, aquí vamos a darle el nombre, es el carbocatión metílico, si el carbocatión está unido a, en lugar de 3 hidrógenos, voy a ponerlo todo para que no me tarde tanto. 2, 3. Entonces, déjenme. Bien, entonces, si en lugar de tener 3 hidrógenos tuviese solamente 2 y tuviéramos una cadena hidrocarbonada, lo voy a poner así con un carbono, o lo voy a poner de esta manera. Voy a poner una R aquí. Entonces voy a poner R es igual a una cadena alifática, que puede ser un metil, un etil, un isopropil, o sea, cualquier cadena hidrocarbonada, R. Entonces, esto sería un carbocatión primario. ¿Okay? Si tuviera en lugar de dos hidrógenos solamente uno, y tuviera 2 cadenas, entonces sería un carbocatión secundario. Y si tuviese, bueno, más bien, si no tuviera hidrógenos y solamente tuviera 3 cadenas alifáticas, entonces sería un carbocatión terciario. Y bueno, me restan 2 más. Si esas cadenas fuesen, ¿por qué lo cambié? Si esas cadenas fuesen lo siguiente, me faltan 2. Entonces, si tuvieran, no importa lo que sea acá, incluso pueden ser hidrógenos o pueden ser cadenas alifáticas, no importa. Si una de esas cadenas fuera con lo siguiente, vamos a ponerlo así. No puede ser aquí. Y vamos a ponerlo así. Con una cadena de ese tipo. O si fuera en particular con esto. Quedó demasiado grande. Se me pasó la mano con esto. O con esto. Repito, no me importa si hay cadenas, lo importante es que una de esas cadenas sea un anillo aromático. Entonces, este es un un carbono alílico
Y esto sería un radical bencílico. No es un radical, es un carbocatión. Se me olvidó en todos los casos. Entonces tendríamos todos son carbocationes. Es un carbocatión alílico, bencílico y bueno, metílico, primario, secundario, terciario, alílico y bencílico. Entonces ahí estarían todos los tipos de carbocationes. ¿Listo? Bien, después tendríamos los tipos de carbocation. No, pues sí. Qué mal escribo. Entonces, a ver. Carbocationes. Muy bien, y acá tendremos tipos de carbaniones. Y finalmente acá vamos a tener tipos de radicales libres. Bien. Ok, entonces, bueno, pues vamos a ver cuáles serían estos. Y pues vamos a hacer lo siguiente. Okay. Bueno, vamos a poner este aquí. Okay. Y bueno, pues nada más vamos a hacer una pequeña modificación. Aquí va a ser el problema. El borrador muy preciso. Bueno, entonces tenemos exactamente la misma clasificación para uno y otro. Obviamente lo único que vamos a variar va a ser la carga en cada uno de ellos. Y bueno, pues entonces tendríamos aquí, en los carbaniones sería, entonces tendremos carga negativa. Y aquí tendríamos, no, aquí son, serían radicales libres, entonces sería, bueno, puntito correspondiente, ahí estaría. Listo, entonces ahí están. Este sería el carbanión. Y aquí sería radical libre. Entonces, en todos los casos vamos a tener, en los tipos de especies reactivas, hablaríamos de carbaniones, bueno, carbocationes metílicos primarios, secundarios, terciarios. En el caso, bueno, alílicos y bencílicos. Igualmente tendríamos carbaniones metílicos primarios, secundarios, terciarios, alílicos y bencílicos. Y para el caso de los radicales libres, igualmente metílicos primarios, secundarios, terciarios, alílicos y bencílicos. Entonces, en todos ellos, en todos los casos, dependiendo de los tipos de uniones que tengamos, tendríamos la clasificación correspondiente para cada una de las especies reactivas. Esto es muy importante. Vamos a ver en la siguiente sesión que el tipo de especie reactiva va a tener un comportamiento diferente en función a la estabilidad de la misma,
no tienen la misma estabilidad los carbocationes que los radicales libres. Cada uno tiene una estabilidad diferente en función a la carga que tiene, el tipo de sustituyente que tiene, y cada uno va a tener un comportamiento diferente, va a tener no solo un comportamiento, sino una reactividad diferente también. Entonces, bueno, eso será parte de lo que vamos a estudiar la próxima vez. Además, otra cosa importante es que no solamente es la reactividad, sino vamos a ver algo importante, que es el efecto, dos efectos importantes que vamos a revisar, que es el efecto inductivo y el efecto resonante. Y antes de revisar el efecto resonante, que es una parte sumamente importante, vamos a revisar un poquito la parte de cómo vamos a manejar las estructuras de Lewis, que es algo que necesito que manejen al 100%, porque eso va a ser algo que nos va a permitir que en algún momento ustedes puedan manejar los mecanismos de reacción con seguridad. Entonces, les puedo prácticamente decir que si ustedes saben escribir estructuras de Lewis, van a entender perfectamente los mecanismos de reacción, y de lo contrario, pues esto no va a poder ser posible. Bueno, o no va a ser posible, sino perdón, les va a costar trabajo. Bueno, pues, perdón. Vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos la próxima vez. Que estén todos bien. Muchas gracias. Nos vemos.